Y volvemos a ocuparnos del robo al country Los Lagartos. En la jornada de ayer, por varias horas estuvimos en vilo ante esta situación. Mauro Zeta con los últimos detalles. A ver, yo ayer pregunté cuándo todavía se estaba buscando a los delincuentes en Los Lagartos. Pregunté, ¿a qué huele? ¿Qué hay detrás? ¿Es un robo común? ¿Hay un entregador? ¿Hay alguien prendido? ¿Hay connivencia? ¿O es un robo donde los delincuentes se meten irrumpiendo en el country, en lo que se llama un golpe comando, armados, vulnerando el perímetro, el cerco perimetral? Me respondieron, en diciembre ya hubo denuncias de robo en Lagartos. Y yo pregunté, ¿robos comunes o robos con entregador? Y me dijeron, algo más que un entregador. Algo más que un entregador. Y yo pregunté, ¿puede estar prendida la seguridad privada? Me dijeron, algo más que la seguridad privada. Y atentos a esto, estamos en presencia, como pasó en Nordelta el año pasado, de un robo cometido con el aporte significativo de un inquilino de ocasión que hace justamente que su casa se convierta en un búnker de operaciones para digitar distintos robos adentro del country, en este caso con 614 lotes. Bueno, es una de las hipótesis que maneja el fiscal de la causa, fiscal de Pilar, Washington Palacios, que inquilinos de ocasión sean en realidad delincuentes con decisión, que alquilan una casa, que no dan cuenta de esto en papeles formales, que el dueño negocia con ellos mano a mano el alquiler, que los deja viviendo en una casa y que después se convierten en los organizadores de distintos robos. No hay, escucha bien, Guille, Mariela, no hay una sola señal de un cerco perimetral roto en todo el perímetro, valga la redundancia, del country Lagartos. Que entraron por la puerta. Es decir, que entraron por la puerta como sospecha fundada para la Fiscalía. A ver, imaginen el escenario. Entraron por la puerta. Pero si entraron por la puerta es porque tenían una forma de acceso, tenían una forma de no llamar la atención, tenían justamente acceso al country. Es la sospecha que tiene la Fiscalía, que une los asaltos de diciembre con este de ayer, que tuvo como final la situación de 3 familias asaltadas o 3 víctimas, y que hoy, todavía hasta ahora, tiene un retén policial adentro del country por el temor que le quedó a la gente. Esto lleva varias preguntas. Cuando alquilás una casa en un country en la temporada de verano, ¿no tenés que notificar a las autoridades, al comité, al consorcio? ¿O vos le alquilás de palabra a un tipo, le dejás tu credencial, tu tarjeta para entrar al country y la cosa queda entre dos y nadie se entera? Porque la sospecha, insisto, es que un inquilino, no un propietario, un inquilino de ocasión sería el entregador de los asaltos. Ahí está puesta la pregunta. Ayer te veía con Chiche y coincido en un punto con Chiche Hellblum, que no me cierran los cálculos, digamos. Tanta logística para robar tan poco. ¿Sabes lo que se robaron, Guille? 2 computadoras portátiles, dinero en efectivo y celulares. Ahora, hubo una rápida reacción de la gente. Apenas empezaron a noticiar entre los vecinos que había robo, se comunicaron en red y llamaron a la policía y a los medios. Pero un dato, ¿quién llama a la policía antes? ¿Los vecinos o la custodia del country? ¿Quién? Bueno, hay un dato dando vueltas, que es que la empresa de seguridad habría tardado más de la cuenta en llamar a la policía para noticiar del asalto que se estaba consumando. O no se enteraron o llamaron tarde. Pregunto, si se enteraron los vecinos, ¿la custodia no se enteró que había una seguidilla de asaltos en curso adentro del country? El dato que me dijeron aparte es... me imagino, discúlpame Mauro, pero en esta cosa de querer comunicarse entre vecinos a través de redes sociales... Va directo a la guardia. ¿También haces el llamado a la guardia? Seguridad? Llama la atención, me dijeron los investigadores, que tardaron 1 hora y media en comunicar el asalto. Puede ser porque 1 hora y media después se enteraron por boca de las víctimas que iban siendo liberadas, o porque una decisión de llamar tarde. No es la primera vez que está bajo investigación. Por un lado, la seguridad, pero por otro, yo hago más hincapié en lo segundo, más que la seguridad, presten atención a la sospecha que está planteando la investigación. Un inquilino de ocasión
convertido en cerebro y en entregador de los asaltos. Ya vamos a profundizar porque me parece que también hay que leer entre líneas. Costo-beneficio, riesgo, botín, hay cosas que no cierran. A lo mejor lo que se está buscando es otro efecto. A lo mejor se está buscando otro efecto. Ya sé a dónde vas. No me arriesgo a decirlo. Ya sé a dónde vas. Sí. Cuando pasan este tipo de cosas en los countries se preguntan, pasó en el caso de Nordelta la vez pasada, cuando terminaron metiendo preso a un inquilino que oficiaba como entregador de los asaltos, mucha gente se pregunta, cuando suena mucho una seguidilla de robos en un barrio privado, ¿puede ser una interna de agencia de seguridad? Donde una agencia de seguridad quede en la mira, en el ojo de la tormenta, porque otra quiere quedarse con el negocio, entonces qué mejor que mandar a robar para que parezca vulnerable la seguridad actual. Bueno, son muchas preguntas, pero lo concreto es, y con esto cierro, pregunté, ¿a qué huele? Me dijeron a un entregador. Pregunté, ¿la custodia privada? Me dijeron algo más. Y pregunté, ¿qué es el algo más? Me dijeron, fíjate la conexión del robo de diciembre con este. Que no sea cosa que algún vivillo que aprovecha la situación del alquiler por el verano, diciembre, enero, febrero, de una casa, la termine usando como centro de operaciones delictivas. Vamos a suponer que se descubra, o que un inquilino o que un propietario facilitó una casa para que sirva de búnker de los delincuentes dentro del country. ¿Qué se hace en ese caso? Porque el country tiene como, entre comillas, su propia ley. Una vez que cruzaste la puerta, las reglas son completamente distintas que afuera. Eso, son otras normas de convivencia y es otra gente la que decide si te quedás o te vas. De hecho, incluso hasta las escrituras son distintas a la casa que puede tener usted si vive en la calle y no vive en un country. Alejandra Barata es del Comité de Ética del Country San Diego, donde hubo un antecedente de sacar directamente del barrio cerrado a una persona que ya le vamos a contar quién es. Y el doctor Roberto Damboriana, abogado, vive en un country y entre los dos nos van a ayudar a entender esta situación. Gracias por venir a ambos. Gracias. Guillermo. Alejandra, ustedes en su momento, si se me permite el término, echaron a aquella mujer que se hizo famosa en los medios de comunicación, la anestesista que valió un auto estacionado porque le había ocupado su lugar. Vivía en el San Diego y ustedes la echaron del lugar. Sí, a través de una resolución del Tribunal de Disciplina. Pero en este caso particular, yo entiendo que se trata de un tema de seguridad. Entiendo que en nuestro país la gente ha recurrido a vivir en los countries o barrios cerrados por una cuestión precisamente, reitero, de seguridad, y hay un crecimiento demográfico en cuanto a la cantidad de habitantes que ocupan este tipo de sistemas habitacionales. El tema es que este crecimiento demográfico no fue de la mano de el crecimiento reglamentario o de la reglamentación que tendrían que haber tenido adecuación a cada barrio en particular para que la seguridad, precisamente que es el fin último por el cual se recurre a este tipo o el principal por el cual se recurre a este tipo de viviendas, para que tenga, digamos, un sentido realmente realmente concreto. Enseguida profundizamos en ese sentido porque de las tres promesas de la existencia del country creo que queda en pie una sola. Eran seguridad, salidas rápidas y confort. Quedó el confort nada más. Las salidas rápidas ya no existen y la seguridad tampoco. Algo ha cambiado. Yo te cuento, Guillermo, en Pilar hay 246 barrios cerrados y country. 246. 246. Crecimiento demográfico y hay mucha gente que no tiene, que vive realmente, pero que tiene su domicilio en capital, pero vive en los country, ¿no es cierto? Todo country tiene un reglamento interno, que por supuesto hay que respetarlo. Y si el reglamento interno prevé sanciones, un aviso, primero un apercibimiento, después prevé, por ejemplo, una multa y después, bueno, la acción legal para sacar a la persona. Te pueden rajar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se vulnera la seguridad privada, normalmente hay una persona, un entregador. ¿No es cierto, Mauro? Déjame hacer un punto acá, yo sé la respuesta, pero quiero que me la respondan ellos para que la gente que no vive en un country entienda esta situación. ¿Entra la policía a patrullar, por ejemplo, a un country? Sí. Por ejemplo, en el country, yo vivo en el country del Jahuel en Pilar. En el country Jahuel hay policía afuera y la policía puede ingresar, salvo que los propietarios pongan un aviso diciendo, no, policía acá no queremos. Entonces la seguridad interna tiene comunicación directa, por supuesto, con la comisaría local. En este caso la comisaría de Fátima o el pasaje vial.
es resistido por los propietarios que pase policía de la provincia de Buenos Generalmente Aires. uno busca, o sea, las personas que buscan, como en el caso del doctor, que incluso vive en un country, cuando busca trasladar su vivienda a este tipo de sistemas, no lo hace para convivir con la policía que tendría viviendo en Si no querés ver el calle. patrullero pasando. La realidad por la es que se elige otro tipo de vida. Y dentro de ese tipo de vida, lo más importante, la seguridad y el confort, pero en este caso estamos analizando el tema de la seguridad. Lo que me llamaba la atención que comentaba recién tu colega es el tema de que una persona, un inquilino viene y ocupa la vivienda sin nada. No es así. Ahí quiero llegar. ¿Se en la puede o no práctica se puede? no es así. En la práctica lo que tiene es la calidad de socio transitorio y que todo country dentro de su reglamento lo contempla. Este socio transitorio tiene las obligaciones que tiene de pagar las expensas, etcétera, etcétera, y el uso de los bienes comunes como tiene el socio titular, que sería el propietario que se lo alquiló. En algunos casos, porque en otros casos, si no es socio directo, por ejemplo en el Cuba, que también está en Pilar, por ejemplo, si no es socio, no se puede usar los espacios comunes, que serían pileta, cancha de golf. inquilino, ponele. Si sos inquilino. Claro. En otros countries sí se puede llegar a utilizar. La responsabilidad es el que alquila, por lo menos ver los antecedentes de la persona Pero que va a no lo ingresar. tiene que aprobar el resto. En realidad tendría eso. El Consejo de Administración tiene que aprobar ese El Consejo contrato. pasa por una parte administrativa. O sea, la persona que ingresa no puede ingresar cualquier persona a ocupar la vivienda de un socio, no. Tiene que pasar por un comité, el comité evalúa, es lo mismo que si usted quiere ingresar, no sé, a un colegio privado. Pero Alejandra, usted Es da lo crédito, mismo. Alejandra, usted da Sí. crédito que realmente, no hablemos de casos puntuales porque no Sí. conozco cada country, se haga una especie de, a ver, no sé si la palabra es inspección o análisis. Admisión. Es un análisis de admisión. Usted me garantiza que en todos los countries de la Argentina Es lo que debería se hace. hacerse. Ah, por lo eso, que es yo el deber. Nosotros es el deber. instrumentamos eso en el que, bueno, a través de precisamente poner en práctica una legislación interna dentro ¿Sabe del por qué le digo? partido. Espéreme, Alejandra, ¿sabe por qué le digo? Porque ha fallado mucho. Si realmente funcionara este sistema de admisión que usted dice en los countries, no tendríamos narcos refugiados en los countries, como pasó hace un par de semanas. Un homicida buscado por la justicia de Colombia, refugiado en un country pegado a Nordelta. Digo, bandas de narcos refugiadas Es en que lo country. Pero que Mauro, falla es la perdóname, legislación interna del pero country. Mauro, ¿sabés lo que pasa? Esto, todo contrato de locación tiene que decir quién es el locatario, por supuesto, pero también tiene que decir quiénes son las personas que van a ocupar ese inmueble. Seguro. Entonces, si yo tengo todas las personas que ocupan el inmueble con su número de documento, porque tienen que pasar la guardia e identificarse, entonces, si yo lo paso a la empresa de seguridad que está encargada de custodiar el country, este tipo de cosas, como por ejemplo sería una persona buscada o con antecedentes penales, yo creo que sería mucho más difícil y sería A ver, mucho más pero vigilada. Damoriana y Alejandra, digo, convengamos que nadie va a poder chequear en una guardia de un country si el documento que le estás exhibiendo No. como inquilino es verdadero o falso. Pero bueno, para eso te digo un contrato de locación. bien. El contrato de No, locación sí lo chequea la el empresa de documento seguridad. va acompañado de generalmente de una impresión digital o de una Eso es lo que placa tendría que fotográfica. ser, Alejandra. Yo hablo de lo que tendría que ser porque es así como lo organizamos nosotros. Exacto. O sea, si esto funciona, si legalmente el country, que es una comunidad, porque en realidad viven tanta gente, es como en un barrio. Sí. Entonces, si yo no lo tengo bien organizado legalmente y a la vez hago cumplir esas leyes, no tiene ningún sentido vivir en un barrio cerrado o en un country. Me quedo viviendo en... Porque a mí me sorprende la cantidad de casos que nos Es que no está encontramos. bien legislado. Por eso, a eso voy. Porque Digo, eso va depende con de una- cada country. Depende de cada country. No tendría Depende que de cada suceder uno. de ninguna manera. Bueno, Esto pero que viene sucede pasando. Porque no está bien legislado. La legislación dentro de un country vive mucha gente y tiene que haber una legislación interna. Ahora, usted- Si esa legislación interna no está bien plasmada en normas, si no hay un tribunal o un consejo interior que Se las rompe el haga espíritu. cumplir. Claro, Se rompe el es espíritu y pasan necesario. estas cosas. Si el Tal cual. orden y la ley no existen en hasta en un partido de fútbol, o sea, si no hay un árbitro, si no hay alguien que determine cuál es el límite, cómo se accede, vivimos en una sociedad donde cada uno puede hacer lo que quiere. Y dentro de los barrios cerrados o country son comunidades. Y dentro de esas comunidades tienen que haber leyes internas, porque no queremos que ingrese, o generalmente no ingresa la policía. Y dentro de la seguridad privada tiene que estar también dentro de la normativa del country, porque si no va a entrar la policía, tenemos que tener una seguridad bien argumentada, bien legislada. La seguridad es un tema importantísimo. Estas Vital, cosas no porque uno tendrían que va, suceder uno si va a tuvieran- vivir detrás de un aparte- alambrado y detrás de un portón con seguridad para sentirse justamente... La Pero, seguridad Guillermo, también Mauro, está regulada dentro del reglamento, dentro de las normas. O sea, dentro de las normas se establece cuáles son los requisitos de ingreso, cuáles son los requisitos de admisión de un socio, cómo debe funcionar la seguridad, cuáles son los elementos de seguridad que tienen que tener en cuenta. Si esto se cumple, de ninguna manera puede suceder esto. Pero aparte O sea, de todo no es esto un que me están diciendo, imposible. también hay cámaras.
hay todo, no puede control de ser. alambrados que no estén violados. Por supuesto, las cámaras algo reflejan. Acá entraron por la puerta. No, acá entraron directamente, Casi, una claro. persona de adentro permitió el acceso de estos delincuentes porque no... Puede ser una inteligencia interna, que en muchos casos hay inteligencia interna y que obviamente hay bandas que están Pero podemos ir a un ejemplo, Alejandra. A ver, cuénteme si esto pasa, ¿no? Me decía recién un productor nuestro, me dice, yo hago un contrato informal de alquiler con el dueño de una casa. Usted dice que no debiera ser, pero pasa. Los autorizo a entrar en la guardia, me ponen 3 DNI trucho con nombres falsos. Listo, están adentro. ¿Quién lo controla? No puede pasar. ¿Cómo no puede pasar? Normalmente no puede pasar. Bueno, entonces explíquenme ustedes que dicen que no puede pasar nada, que vivimos el propietario en es responsable. Pero díganme ustedes entonces cómo es posible que estemos, insisto, sistemáticamente publicando noticias de narcos que viven en country, asesinos que viven en country. Bueno, porque falla la seguridad, falla la empresa de seguridad. O sea, la seguridad está dentro de uno de los elementos que debe manejar la legislación interna del country. Vuelvo a hablar siempre de lo mismo. La legislación interna del country es lo que dice qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Si yo tengo marcadas pautas, que son normas, que es un reglamento, si en ese reglamento digo cómo se hace y cómo se actúa en cada uno de los sectores, en ingreso, en deportes, en seguridad... Algo falló acá. No está, primero tiene que estar legislado y después una vez que esté legislado tiene que haber un órgano que lo aplique. Algo falló. Porque yo puedo tener la ley y no tengo a nadie que sancione. Y si yo tengo, o nadie que controle. Primero tenerlo legislado. Es un trabajito que hay que hacer porque si no, ¿para qué voy a vivir en un country? Me quedo viviendo en la ciudad. Me parece que es interesante eso y perdón que le interrumpa porque es el espíritu. Es la el decisión. espíritu. Como dice ¿Para qué Alejandra, voy a vivir en un claro, uno va a un country para Si dejar la entra puerta cualquiera. abierta, para no poner rejas, para que los chicos voy a comprar una anden. vivienda en un country. Lo Obvio. primero que hago, miro la vivienda si me gusta, o el terreno, lo que fuera. Y leo, permítame el reglamento. Pero Dígame, antes de ¿quién ingresar, aplica? antes de comprar ¿Quién una aplica casa en un este country, hay que reglamento? pasar un periodo de aceptación del resto, por supuesto, de una comisión interna que dice si esta persona puede comprar o no puede comprar. Evalúa la idoneidad si la persona está dentro de los parámetros de lo que el socio debería ser. O sea, para ustedes es imposible, escuchándolos, para ustedes es imposible, y quiero quedarme con una idea de lo que están diciendo, para ustedes es imposible que un inquilino termine siendo un entregador de asaltos adentro del country. No, es imposible. Tiene que cumplirse, para eso tienen que cumplirse determinadas normas. ¿Qué es esto? Verificar la persona, además, pero verificar la persona que va a ingresar como locatario y por supuesto hay responsabilidad del propietario, del locatario, y cuando ingresa, verificar si la persona, el contrato de locación, que por supuesto se le pasa a una comisión interna previo en el periodo estival, que normalmente cuando se alquila, se le pasa a la empresa de seguridad, la empresa de seguridad después a sus vigiladores, que son los que hacen el control de ingreso al country, verificar si ese contrato de locación y esa persona que muestra, exhibe el documento puede pasar. Ahora, como dice Alejandra, han crecido mucho. Yo no vivo en un country, pero tengo amigos que viven en un country. Uno iba hace 15 años y había 20 casas. Ahora se vuelve cada vez más complejo controlar eso. Entonces me parece que no estamos, o sea, no hemos tomado conciencia de que demográficamente se está trasladando la población que habitaba en otros lugares a este tipo de sistemas de barrios cerrados. Y no tomamos en cuenta de que es una comunidad. Y que en una comunidad, si no entra la policía, porque no entra el patrullero, porque evidentemente tampoco nos interesa que entre un patrullero todo el tiempo. Eso es interesante también, ¿eh? Si nosotros no estamos con una reglamentación concreta y no tenemos los elementos, ya sea un tribunal de disciplina o lo que fuera, que funcione como un juzgado interno, si no tenemos alguien que aplique, primero la regulación, o sea, las leyes, las normas, y después alguien que las aplique, porque hay leyes que están y dicen, no matarás, y la verdad es que si vas y matás y nadie te sanciona, o sea... Pero igual, en los country siguen tirando las bicicletas afuera, las puertas están abiertas, normalmente pasa eso. O sea, pero si se cumple, no debería suceder esto. ¿Por qué sucede? Hay que ver qué pasa con la reglamentación interna del country. Está bien que usted diga si se cumple, no debiera pasar. Lo que yo le digo es, sistemáticamente me dedico a ser policía, le vivo publicando una noticia por semana de, insisto, narcos adentro, asesinos adentro, chorros adentro, entregadores adentro. Hay un ¿Está fallando la reglamentación? Y la seguridad interna. Pero igual, insisto con esto, vuelvo al mismo ejemplo que daba recién. Arreglo un contrato informal con una persona, le doy, no sé, será una tarjeta que tienen que mostrar para entrar al country, nadie va a poder de la vigilancia de ese country, salvo que usted me digan que hay un sistema casi a la perfección, determinar si el documento que estoy entregando es verdadero o falso. Pero la fotografía y la impresión digital... Pero usted me dice que la revisa... Toda empresa de seguridad tiene que ser avalada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Me dicen que la revisen. Entonces tienen una capacidad de verificar si ese documento puede ser apócrifo o no. Yo te entiendo. Si querés vulnerar, la seguridad, el arribo de engaño existe. Eso estamos todos de acuerdo. Pero estoy hablando de un contrato informal, Alejandra, donde yo negocio con un tipo, le digo, te alquilo. Acá hay una frase que siempre me dicen los que están investigando delitos o gente que está viviendo en country refugiada adentro de country. Si comete
comete delito. Me dicen, acá vas con la plata en la mano, cash, y te alquilan la casa a un jefe de narco y no les importa si se la están alquilando a un jefe de narcotráfico. Tenés que pasar, Mauro, pero vos ese contrato de locación, tenés que entregarlo al Consejo de Administración o el Consejo Interno que exista. Pero se dibuja Se dibuja, pero después hay que verificar. Para que pase, ¿o no? La empresa de seguridad tiene la obligación de verificar. Como integrante del tribunal, a mí me dan un contrato, yo lo tengo que analizar, yo lo voy a analizar. O sea, depende de cómo esté. Seriamente. O sea, pero está bien lo que dice Alejandra, si funciona el comité. Sí, funciona. La norma, las normas están establecidas y el comité está funcionando correctamente, no hay forma de que esto suceda. La realidad es esa. Si no, no tendría que existir ningún barrio privado, no tendría que existir ahí quería y llegar. volvamos todos a la ciudad. Ahí quería llegar. Entonces, seamos realistas. Tenemos un sistema que es claro. ¿Ustedes cuándo detectaron a la Pepita, la pistolera que tenían en San Diego? ¿Una vez que ya había atacado o antes? No, los hechos una vez que suceden, recién entran al tribunal y se analizan. Está bien, pero ustedes cuando ella llegó al country, creo que viviendo con quien era su expareja o con la pareja, por ejemplo, ¿sabían que tenía la aportación de un arma? Como parte del sistema de requisitos. No, eso no lo sabíamos. ¿No le preguntan al socio o al inquilino si porta armas? No, en ese caso no. Entonces, hay una falla también. No, en ese caso no, porque obviamente cuando ingresó en ningún momento declaró tener armas ni nada por el estilo, pero... ¿Sabe que me hace acordar con la frase que dijo Alejandra y Adam Moriana lo mismo? Sí. Ustedes dijeron una frase los dos que coinciden o más o menos coincidieron, que es no queremos los patrulleros adentro. Me hace acordar una frase de un caso criminal que terminó con María Marta García Belsunce, asesinada, que dijeron no queremos los patrulleros adentro. A eso iba a ir. Digo, los patrulleros tienen que estar. En algún momento tienen que estar. A mí me parece que disponer una ley interna, ustedes digan, acá no entran los patrulleros, ¿cómo no van a entrar? No son un condado. No, digamos, no es una ley que se hace, es la decisión, no es una ley interna, es la decisión de los ¿Pero ustedes pueden prohibir a la policía? No. No, la policía actúa de oficio, eso es desde ya. Pero va después de que el hecho se consuma. No, pero igual. O sea, la policía puede actuar de prevenir. oficio. Con lo que es prevención, o sea, ahora te hablo como abogado penalista, la prevención no le podés impedir a un patrullero que vaya e ingrese si hay un delito adentro. Ahora, si no hay un delito, ¿para qué querés que recorra el barrio? Para eso tenés tu propia seguridad, que la empresa de seguridad tiene que ser avalada por el Ministerio de Seguridad de la provincia, en este caso. O sea, no es que una empresa de seguridad puede decir, voy a hacer empresa de seguridad, voy a poner 4 personas con un uniforme y cualquiera puede ser cualquier cosa en un country. Vamos a entender la norma porque la gente no le entra en la cabeza. A ver. Al ser un barrio cerrado, cruzar esa puerta es entrar en una propiedad privada, que es común, una propiedad privada de un grupo de personas, que es como entrar a su casa. No es que la policía va y dice, déjame pasar. Va si lo llaman porque pasó algo. Guillermo, es una propiedad privada. Guillermo, mi country es un consorcio de propietarios de acuerdo a la ley 13512, que hay pocos. Es un country, claro, hay pocos, porque casi siempre son barrios cerrados que se configura, se pone un alambrado, se compran calles internas, etcétera, etcétera. Si se comete un delito en un departamento en Palermo, es lo mismo, claro. Es lo mismo. Puede ingresar la policía, tiene que ingresar la policía. Sí, en el caso de García Belsunce, como bien lo señaló Mauro, por supuesto se le pidió a un comisario, y después le costó la cabeza a ese comisario, que sacara a la policía del lugar. Pero ya había antecedentes en el country del Carmen, también de Pilar, que existía robos internos. ¿Cómo surgió esto? Aníbal Pigoni, que vivía allá adentro, le habían robado sus palos de golf. Por supuesto, después los encontró y era un copropietario también de ese mismo country. Por supuesto que después también se había sido investigado por la muerte de María Marta. Sin irnos de tema, claro, justamente. Claro, era un vecino que tenía antecedentes penales. Que por supuesto tenía antecedentes penales. Y estaba adentro. Exacto. O sea que no tiene por qué ser solamente inquilino, puede ser propietario también. Y acaba la pregunta, Seguro, Alejandra. ¿Y el puede propietario ser qué le una vas a persona decir? que esté trabajando, prestando un servicio. Vamos a ordenarnos, Moriana. Vamos a ordenarnos. Yo voy a un country. ¿Es una declaración jurada que hago yo o el consorcio me investiga? Porque yo te puedo mentir, te puedo decir, soy un fenómeno, gano Depende tanto, nunca tuve problemas, soy un campeón, voy a vivir en esa casa y me lo aprueban. Yo digo que sería lo correcto. Cada country, cada barrio cerrado tiene su propio reglamento. Lo correcto, desde mi punto de vista, sería tener una entrevista personal. A veces hay entrevistas que se comparten también con grupos de psicólogos o sociólogos que tienen como objetivo también interpretar un poco la personalidad de la persona, ¿no? O sea, hay barrios que en realidad son tranquilos. O sea, y además, en realidad está entrando dentro de una comunidad y eso depende de cada barrio. O sea, hay barrios privados o countries que son muy exigentes con respecto a esas cosas y también le piden
antecedente de reincidencia. Certificado de antecedentes penales. De antecedentes penales. Y también y en muchos casos, que sería lo más lógico y lo más invulnerable, es la huella dactilar. Entonces cualquier ingreso de ese socio queda dentro de la garita, en el acceso o el egreso al country, queda la huella dactilar, que ahí, por más de lo que decía tu colega, que el DNI sea falso, la huella dactilar no la puede falsificar. ¿Cómo la falsifica? Traes el dedo de otro. ¿Me entendés lo que te digo? Eso es infalible. Algo falló igual, ¿eh? No, la seguridad, el que falla siempre es la seguridad. La empresa de seguridad que no hace los controles. Es muy difícil. Si se roban bancos, ¿cómo se va a poder robar en un country? Porque tampoco es inexpugnable. Recordemos toda la seguridad que tiene un banco. Bueno, no es tan... un country no tiene semejante nivel de seguridad como para llegar a hacerlo inexpugnable, ¿no es cierto? Yo creo que, o sea, más allá de la... Si no tenemos que volver al fuerte medieval, ¿no? Claro, tenemos que hacer una canal alrededor. Con un canal, es mucho le más ponemos animales sencillo, pero más concreto. No es tan difícil, porque si no haríamos de esto toda una parodia. Tiene que haber una legislación interna, tiene que haber un comité o un tribunal que la haga cumplir, y en base a eso, la verdad es que el nivel de riesgos en la sociedad es todo. Pero vamos a coincidir que en Lagartos lo que falló, acá hubo un entregador, porque si no hay vulnerada el ingreso. No, evidentemente estaba habilitado. Directamente las casas sabían quiénes estaban, quiénes no estaban. O sea, realmente hubo una tarea de inteligencia y eso únicamente se logra teniendo la permanencia dentro de los delincuentes y con un informante atrás. No hay otra forma. Que no sea en este caso particular, pero puede venir. O sea, los robos pueden venir de múltiples lugares. Puede ser una persona que trabaja o presta un servicio dentro del country, un jardinero, personal doméstico, etcétera, etcétera. Puede ser sin, o sea, entrar a analizar este caso particular porque no sé cómo fue, todavía se está investigando. Puede ser un inquilino, puede ser un propietario, puede ser tanta gente. La verdad es que hay muchísimas hipótesis. En 600 viviendas puede haber, la seguridad en 620 puede haber fallado. Gracias a los dos por haber venido. No, por favor. Que tengan buenas tardes.